En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de Evangelina Domínguez, por la salud de Loli Gómez, Delia Martín, Adela Espada y familia, familia Lamberto Amarante, familia Mesa Villarreal, por Chacho González, por Arturo Giacomán y familia, por Tita Mesa y familia, por Gustavo Gilio, por Rubén Adonai Briceño Martínez y por una intención especial. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que hiciste de San Juan de la Cruz, presbítero, un modelo perfecto de negación de sí mismo y de amor a la cruz, concédenos que, imitándolo siempre, lleguemos a contemplar su gloria en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, en el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Sofonías. Ay de la ciudad rebelde y contaminada, de la ciudad potente y opresora. No ha escuchado la voz, ni ha aceptado la corrección. No ha confiado en el Señor, ni se ha vuelto hacia su Dios. Pero hacia el fin daré otra vez a los pueblos labios puros, para que todos invoquen el nombre del Señor y los sirvan todos bajo el mismo yugo. Desde más allá de los ríos de Etiopía hasta las últimas regiones del norte, los que me sirven me traerán ofrendas. Aquel día no sentirás ya vergüenza de haberme sido infiel, porque entonces yo quitaré de en medio de ti a los orgullosos y engreídos, y tú no volverás a ensoberbecerte en mi monte santo. Aquel día, dice el Señor, yo dejaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente pobre y humilde. Este resto de Israel confiará en el nombre del Señor. No cometerá maldades ni dirá mentiras. No se hallará en su boca una lengua embustera. Permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste. Palabra de Dios. El Señor escucha el clamor de los pobres. Bendiciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha en cambio al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Salva el Señor la vida de sus siervos, no morirán quienes en Él esperan.
Señor, no tardes. Ven a perdonar los delitos de tu pueblo. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hay en nuestra vida o en la vida de toda persona siempre un punto de referencia con respecto a la gente que nos rodea. Si he cumplido mejor que los demás, si ayudo más que los demás, si he cometido más errores o menos, siempre es una competencia y siempre nos estamos mirando con otros. Hasta nos miramos en todo. ¿Sí? Los hijos se miran entre ellos con respecto a los padres, quién es al que más ayudan, al que menos ayudan, al que más apoyan, al que menos apoyan, etc. Pero esa es nuestra vida. Y con respecto a Dios nos pasa lo mismo. Con respecto a Dios nos dice, Dios a mí me tiene que ayudar más porque yo me porto mejor que fulano. O cuando una persona que ha cometido muchos errores o muchas faltas, quiere cambiar o empieza a cambiar o va cambiando, su pasado siempre le persigue. El mismo Evangelio lo marca. Nos habla, por ejemplo, de Juan el Bautista, de María Magdalena. Dice que era mujer pública. Ella en un momento lo fue, dejó de serlo, es una santa, pero la sigue marcando su pasado. Lo mismo con Mateo, el publicano. Judas el celota. Es decir, tus hechos pasados nos marcan, eso es un hecho, así es. Pero con respecto con el Señor nos pasa igual. Cuando nosotros nos preparamos para la venida de Dios y al final de cuentas, independientemente de los errores que hayamos cometido, los fallos y las faltas, esas tienen que quedarse ya en el pasado. Lo importante no es lo que hice, sino lo que hago hoy. Yo no digo que el Señor no tendrá en cuenta el pasado, yo creo que sí, pero al final de cuentas, hoy el Señor, la invitación es a acercarnos todos. Habrá unos que dicen que sí van y no van, y habrá otros que dicen que no van y al final van. Al final de cuentas, como dice la parábola que pone Jesús, ¿quién hizo la voluntad de Dios? No es quién dijo que la iba a hacer, o quién tenía intención de hacerla, o quién quería hacerla, quién la hizo. Y al final de cuentas, para nosotros con respecto a Dios, yo no me puedo estar comparando siempre con los demás. A fulano le dio, a fulano lo bendijo, a fulano hizo. Dios sabrá lo que hace con sus dones, y Él sabrá por qué y en qué momento cada uno le reparte. Al final de cuentas, ¿quién puede decir que Dios es injusto con él? ¿Quién puede decir que Dios, qué hay en mi vida que yo me merezca y que Dios no me ha dado? Y por el contrario, ¿cuál es mi respuesta ante todo lo que Dios me ha dado? Porque si hablamos de justicia, el que ha fallado en la alianza soy yo, el que ha pecado soy yo, el que no ha cumplido soy yo, el que se ha equivocado soy yo. Dios no. Dios siempre se ha mantenido fiel. ¿Cuántas veces hemos prometido una cosa y al final por distintas circunstancias no se han cumplido? Y sin embargo,
sé que Dios me va a perdonar. ¿Tendría que perdonarme? Si Dios fuera estricto y quisiera que se cumpliera todo de acuerdo a mi criterio, ¿lo haría? O sea, cuando el Señor nos está diciendo una cosa, insisto, yo no digo que el pasado no marque, porque sí marca nuestra vida. Aquí lo importante es hoy. Y si hoy cumplo con Dios, y si hoy hago las cosas de Dios. Ahora, si hoy me comparo con otra persona que le va mejor, que tiene más, etcétera, habrá que ver también qué ha hecho esa persona para tener lo que tiene. No empezamos de cero, traemos todo lo que hemos venido realizando en nuestra vida. Pero al final de cuentas la invitación de Dios es la misma. Mira, empieza hoy, cambia hoy, transforma tu vida hoy, modifica tu comportamiento hoy. Eso es lo que hay que hacer, o eso es lo que el Señor nos invita a hacer. Y la invitación es esa. Aquí Jesús pone el ejemplo, pone a los fariseos con los publicanos. Los fariseos siempre dijeron que iban a cumplir, y cumplían en muchas cosas, pero lo del corazón contrito, lo del espíritu humilde, lo de el camino de perfección, no lo cumplían. Pero como ellos se comparaban con otros que tampoco cumplían eso, pero inclusive cumplían menos, no se sentían tan mal. Y nos pasaba a nosotros. Yo no soy tan malo como fulano, como mengano. Yo no hago aquello, si no es lo que haga, sino lo que dejo de hacer. Es decir, hago lo que Dios quiere, cumplo con lo que Dios quiere, vivo como Dios quiere que viva, cumplo mis obligaciones con Dios y con los demás. Ahí está la bendición. Y cuando Jesús se queja y dice al final del Evangelio, ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en Él. Al final de cuentas, la invitación es para que nosotros cambiemos nuestro comportamiento. No nos fijemos en los que no cumplen, sino cumplamos mejor lo que tenemos que cumplir. Seamos mejores cada día y tratemos de vivir de acuerdo a lo que Dios quiere, de acuerdo a lo que el Señor nos está pidiendo. Como decía la carta a los Efesios, para ser santos y irreprochables en su presencia. Entonces estaremos realmente en el camino del Señor y entonces recibiremos todos los dones y las gracias que Él nos ha prometido. Así sea. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Mira, Dios Todopoderoso, las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de San Juan, y concédenos expresar en la vida los misterios de la pasión del Señor que ahora celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor.
Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo, Señor nuestro. Por él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Ese es el Cordero de Dios, Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Señor Dios, que en San Juan manifestaste de modo admirable el misterio de la cruz, concede benigno que fortalecidos por este sacrificio, permanezcamos fielmente adheridos a Cristo y trabajemos en la Iglesia por la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz, la misa ha terminado.